que hay cansancio, pero les voy a recordar, hermanos, como nos decían, hay que luchar, es una guerra espiritual y hay que pedirle al Señor, dame gracia para poder sacar provecho en esta noche, disfrutar de su presencia, de su palabra, y vamos a hacerlo así en esta noche, hermanos. Dios les bendiga, gracias a Dios por cada uno, estamos juntos, que podamos aprender la palabra de Dios. Vayan conmigo al Salmo 11, por favor. Hoy vamos a estudiar Salmo capítulo 11, por favor. Y para poder iniciar, solamente quiero pedirles que lean el verso 1. Iremos estudiando el capítulo, pero nota por favor Salmo capítulo 11 en este estudio de los salmos. Hoy vamos a ver un distinto tipo de salmo. Y mira lo que dice, por favor, Salmo 11, 1. Les pido que leamos fuerte, hermanos, juntos. ¿Qué dice? En el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Dice este texto, en el Señor me refugio. El nombre ahí, Señor, es Jehová, Yahweh, Dios, es el término. Y el salmista, un salmo de David, por cierto, dice, en el Señor me refugio. Ahora, este tercer grupo de salmos que vamos a comenzar a estudiar, si Dios permite, veremos un par de salmos de este tipo en nuestro estudio. Este tercer tipo de salmo, de alabanza, particularmente también, al igual que el salmo de alabanza general, el salmo de alabanza específica, que son los que hemos visto previamente, estos salmos de alabanza se les llama salmos de confianza. ¿Ok? En esta clase de salmo, el autor expresa las virtudes que Dios posee y por las cuales Él es digno de toda confianza. Al expresar las virtudes del Señor, hace que los hombres puedan ver y darse cuenta, entender que entonces en Él puedes descansar y confiar realmente. Y al relatar estas virtudes, entonces Dios es alabado. Entonces es un salmo de alabanza, pero se le llama particularmente a este tipo salmo de confianza. En esta clase de salmos, el autor suele hacer tres cosas. Expresa su confianza en Dios. Dice aquí, en el Señor me refugio, el primer verso. Da las razones del por qué confía en Dios, que es donde describe sus virtudes. Y por último, exhorta a los lectores o a los oyentes o a los que están cantando, porque recuerda que es el himnario de los judíos, era el himnario de los judíos, exhorta a que confíen en Dios. Entonces expresa su confianza en Dios, las razones por las cuales confía en Él, y anima a los demás a que confíen también en el Señor. Parece lógico pensar que Dios es en quien confiamos. Yo casi puedo estar seguro que si hiciéramos una pequeña dinámica y preguntar, ¿en quién confías? Creo que sin duda la mayoría podría decir sin problema en Dios. Pero en la práctica, lamentablemente esto no es una realidad. Nos sentimos más cómodos de forma natural y más seguros con lo que es tangible, con aquello que puedo palpar. A causa del pecado, los únicos ojos o los ojos que tienen mayor influencia, que parecen funcionar en momentos complicados, la vista que parece estar activa en el momento de problemas, cuando experimentamos lo terrenal, suele ser en lo físico. Hoy vamos a hablar un poco o mucho de esto, de la confianza en Dios. Y que este precioso salmo, Salmo 11, que hoy vamos a estudiar, nos ayude y nos convenza, que el Espíritu Santo haga que nos convenza la palabra de Dios, en que la única persona digna de esa confianza es el Señor. El tema de hoy es nuestro firme refugio. Nuestro firme refugio. Cuando el autor dice, en el Señor me refugio, la idea es entonces ir a un lugar seguro, un lugar que no puede ser boicoteado, un lugar que no puede ser afectado y el cual me pueda proteger.
Vamos a ver en esta enseñanza que solo Dios posee las cualidades que lo hacen digno de toda nuestra confianza, sin y con la garantía de que nadie será defraudado en absoluto. Lo primero que vamos a ver 5 aspectos. El primero en cada uno de estos versos, pero el primero es que Dios es nuestro firme refugio porque es el Salvador. Ahora, normalmente cuando escuchamos Dios como Salvador, inmediatamente viene a nuestra mente a Cristo y viene a nuestra mente que Él es el Salvador espiritual que nos salva del infierno. Pero en la realidad, la Escritura desde el Antiguo Testamento llama a Dios como Salvador. ¿Y a qué se refiere? Alguien que puede protegerte en el momento de la ayuda. ¿Sabes? En algunas ocasiones parece que todo lo que hablamos suele ser como espiritual, como la eternidad, como las cosas que pasarán. Pero no. Dios es Salvador y Él es Salvador en lo presente, en el pasado y en lo porvenir. Dios es nuestro firme refugio porque es el Salvador. Y el salmista dice, en el Señor, en Jehová, en Yahweh, me refugio. ¿Qué significa refugiarse? Ir a un lugar donde uno encontrará seguridad. Ese es el lugar en donde encontrarás descanso. Ese es el lugar en donde encontrarás comodidad. Esta palabra refugiarse o el término refugio implica que el lugar de refugio es un lugar en el que se puede confiar para mantenerse seguro. Ahora, si tú notas en el verso dice algo más. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Ayúdeme, hermano, a poner el verso 1, por favor, aquí, para tenerlo como que presente. Sé que lo tienes ahí en tu Biblia, pero nota cómo viene la frase completa del verso 1. En el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Cuando definimos refugio o la palabra que se utiliza ahí como un lugar para que uno se mantenga seguro, tanto personas como animales han entendido que las montañas son lugares de refugio. Las aves, por ejemplo, ponen sus nidos en los lugares más inhóspitos de las montañas, donde saben que nadie puede pisar ahí y puede dañarles. En el viaje de varones, una víbora les hizo saber lo mismo, una cascabel, que ese era su lugar de refugio. ¿Por qué está ahí? Porque es un lugar seguro. ¿Por qué no está abajo donde pasan los autos? Obviamente no es seguro. Incluso las personas, cuando se veían en peligro, el lugar, y cuando se ven en peligro en algunas regiones, el lugar para refugiarse son las montañas. Porque ahí puedes, en una cueva, en algún valle, en algún desfiladero, en alguna cima, buscar un lugar ahí, quedarte y sabes que no corres peligro de alguna forma. David recibía el consejo de resguardarse en un lugar seguro. Y de hecho, el consejo implicaba apresurarse. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye? Esto es como, date prisa, hazlo, para que tú te sientas seguro, para que no haya peligro. Esto es algo que tú tienes que hacer. Ahora, es interesante porque la persona que más corría peligro en cualquier reino es el rey. Y David era el rey de ese reino. La gente intentaba cuidarlo, sus allegados intentaban brindarle protección, pero sabían que podía haber alguien que lo traicionara y que pudiera correr peligro su vida. En 2 de Samuel capítulo 18, versículo 1 al 4, quiero ver un ejemplo de esto. 2 de Samuel 18, esto es cuando Absalón persigue a David. ¿Recuerdas que incluso David se refugiaba en las montañas cuando con Saúl? Que Saúl quería pelear con él no quería pelear con el ungido de Dios. Y se iba a las montañas y en las cuevas él se guardaba. Ahora, vamos a entender que no es que David, pues si tú eras el primero en correr. No era así, sino que él estaba evitando la pelea. Cuando Absalón lo persigue, David también se va y trata de esconderse en lugares donde no fuera fácil encontrarle. Abandona Jerusalén para que Jerusalén no fuera destruida por Absalón. Pero nota lo que dice 2 de Samuel 18, versículo 1. Entonces David contó el pueblo que estaba con él. Absalón lo está persiguiendo, su hijo.
Y puso sobre ellos capitanes de miles, capitanes de cientos. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y otra tercera parte bajo el mando de Itai el geteo. Y el rey dijo al pueblo: ciertamente yo también saldré con ustedes. David quería ir, quería enfrentar, y también había un deseo en él, quería cuidar a su hijo, ¿recuerdan? A Absalón, que nadie lo matara. Pero cuando él les dice esto, verso 3, pero el pueblo le dijo: no debe salir, porque si tenemos que huir, no harán caso de nosotros. Aunque muera la mitad de nosotros, no harán caso de nosotros. Pero usted vale por 10,000 de nosotros. Ahora pues será mejor que usted esté listo para ayudarnos desde la ciudad. ¿Notan el cuidado que ellos tenían por el rey? Él era el rey y querían cuidar su vida. Dice, vale más que, ¿cuántos dijo? 10,000 de nosotros. Ahora, él, por darles descanso, él espera ahí, ¿no? La vida del rey era valiosa. Seguramente sus allegados le aconsejaban a actuar como el resto de los reyes. ¿Qué hacían los reyes para tener cuidado de que no lo quisiera matar a alguien o traicionar a alguien? Por ejemplo, usaban coperos. Los coperos era que tú pruebas mi comida antes de que yo. Si veo que empiezas a sacar espuma por la boca y a retorcerse en el piso, entonces ya no me la voy a comer. Y ellos daban la vida por el rey. Era una medida que se usaba para proteger la vida del rey. Quizá le indicaban dormir con guardias a la puerta. Quizá le decían que formara alianza con reyes poderosos para cuando vinieran los momentos difíciles, tuvieras de quién echar mano. Estas cosas eran como para los demás como urgentes. Hey, no seas negligente, tienes que hacerlo. Huye como ave, escapa rápido, resguárdate en un lugar seguro. ¿Sabes? Todos tenemos nuestros propios montes en los cuales refugiarnos. Quizá te sientas seguro con una cuenta bancaria suficiente para resistir un impacto económico. Y quizá hasta pienses que si alguien no tiene eso, es una persona negligente. Quizá piensas en un buen seguro médico y constantes revisiones de salud para saber que no estás a punto de morir. Como si eso lo determinase, pero te hace sentir seguro. Quizá piensas en un buen trabajo, que un trabajo estable es de gran valor y la necesidad de escalar a un puesto mejor en ese trabajo porque te garantiza estabilidad. Quizá tener un ahorro para el retiro porque un día de dónde vas a obtener lo que necesitas. Y eso te hace sentir seguro. O quizá tal vez tener amistades y contactos que en un momento de angustia, en ese momento bueno de problema, te pueden ayudar porque uno nunca sabe. Entonces hay que estar bien con todos. Ahora, espero que estén entendiendo que estoy hablando de montes en los cuales a veces confiamos, que no son mis consejos ni los de la Biblia. Quizá piensas en tener un esposo o esposa, pues no quieres morir en soledad y es muy importante no morir en soledad. ¿Sabes? Aunque nada de esto, y lo digo con mi corazón, es pecaminoso en sí mismo, no es pecado ninguna de esas cosas, suelen convertirse en los refugios que nos hacen sentir que ahora sí estoy seguro. Piensa un momento, ¿qué es aquello que piensas que necesitas para sentirte seguro o más segura o más seguro? ¿Cuál es? En aquello en lo que piensas, no, cuando tenga esto voy a estar más tranquilo. Todos tenemos. El salmista define los peligros que enfrenta y créeme, no era la visión que tenían los demás. Cuando David es el escritor del Salmo 11, cuando David le dice al pueblo, ok, yo me voy a quedar para darles de alguna manera tranquilidad, creo que es como esta escena del Salmo 11 en el que el salmista les dice, ¿por qué me dices refúgiate en las cosas en las que los demás se refugian?
que huya al monte cuando en el Señor me refugio. Quizá no era el momento para dar una predicación allí y explicarles que no pasaba nada, que Él iba a ir con ellos, pero Él no lo hizo en ese momento. Pero el punto es que el rey David define realmente cuáles son los peligros que estoy enfrentando por los cuales requiero un refugio seguro. Y mira, en el capítulo 11, versículo 2, nota, hay peligros y los define en el 2 y 3, porque los impíos, esta palabra impíos son hombres malvados, hombres que no guardan la ley, hombres que no tienen temor de Dios. Los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda, es decir, están listos, armados, pero mira, para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. En el momento en el que nadie lo espere, en el momento en el que esté distraído, hay perversos que quieren matar. Imagínate entonces cómo iba a dormir el rey David, cómo iba a descansar. Hay un salmo que dice, no temerás flecha que vuele de noche. No temerás. ¿Cuándo? Cuando tu refugio es el Señor. David dormía tranquilo. David se acostaba y podía descansar en paz porque tú me haces dormir tranquilo, dice un salmo. Y él dice, hay quienes están siempre esperando el momento de atacar, pero aquí hay algo bien interesante. Este peligro de estos hombres perversos, David entendió que no era una guerra por poder, por territorio, sino que era una guerra espiritual, porque nota que habla de un impío que intenta matar al recto de corazón. Los rectos, esta palabra, son los que andan de acuerdo al estándar justo. Entonces nota, los impíos son los que rechazan el estándar justo, la ley de Dios. Los rectos, los que tratan y se ajustan a la ley de Dios. Y los que aborrecen la ley de Dios odian a los que aman la ley de Dios. ¿Te suena? David comprendió entonces que la guerra era verdad contra la mentira, fe contra incredulidad. Y esto, hermanos, por favor entendamos, aplica en todas las áreas de la vida. Pablo sabía que corría peligro también de esa clase de hombres perversos. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 3, pedía a las iglesias que oraran por él, que intercedieran delante de Dios para ser salvado. Ahora, no de la salvación espiritual, sino dice lo siguiente, finalmente, hermanos, voy a pedir a mi hermano que me ayude a irlos poniendo, por favor. Finalmente, hermanos, oren por nosotros, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3, 1 al 3. Para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, era su ministerio, así como sucedió también con ustedes. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Él entendía que había hombres perversos. Y él entendía que era difícil identificarlos. De hecho, él dijo en una ocasión, no es extraño que si Satanás se viste como ángel de luz, aún sus siervos se vistan como siervos de justicia, pero no lo sean. Imagínate, hermano, si tienes temor a que alguien está tramando algo contra ti, no vas a poder vivir, porque no sabes quién puede ser. Ahora, aunque Pablo hablaba de que hay malvados y de repente él había topado con ellos, algo que él entendió a su vez y afirmó es que detrás de esos hombres que buscan su mal, de esos hombres que buscan el mal contra no solo él sino los creyentes, se encuentra Satanás, es el verdadero enemigo. Recuerdas en Efesios 6, 11 y 12 que dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. El diablo es el enemigo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué? ¿Por qué David estaba en peligro? Porque Satanás lo odiaba.
y sus siervos también odiaban a David, porque él era creyente y ellos aborrecen a Dios. ¿Por qué Job estuvo a punto de la muerte? Porque Satanás odiaba a Job. Y todas las circunstancias adversas que vinieron era porque Satanás quería destruirlos. Las aflicciones que llegan a veces a la vida del creyente es precisamente porque tú vives de acuerdo a la verdad del Señor y es una guerra entre la mentira y la verdad. Y entonces Satanás y los que le aman estarán atacando. Y un día de esos que aman a Satanás, tu testimonio y tu evangelio, el evangelio que les prediques, les hará entender y venir a Cristo. Y serán como tú y como yo. Antes éramos malvados también. Pero David entiende que el peligro es que los rectos son atacados por los malvados. Él entiende que el peligro es también, nota en Salmo 11, por eso estoy leyendo los textos y quiero que mis hermanos me ayuden a proyectarlos, porque quiero que no se despeguen del Salmo 11 y continuar. Mira, ¿qué más dice? Ok, están listos para matar al corazón del recto, y luego dice el 3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El mundo impío quiere destruir los fundamentos. ¿Por qué David corrió a esconderse en un lugar seguro? No eran las personas que lo querían matar, era una guerra espiritual. Y este mundo impío quiere destruir los fundamentos. Los fundamentos se refiere a esas bases morales de justicia. ¿Y quién estableció eso? ¿Quién estableció los principios, las normas, la verdad, lo que es justo y lo que no? Más bien, ¿quién estableció lo que es justo? Todo eso fue establecido por Dios. Él es el estándar. Él es quien escribe en los corazones de sus criaturas lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, ¿cuál es la intención del mundo? ¿Cuál es la intención de Satanás? Decir que no hay fundamentos. Decir que todo es relativo. Decir que lo bueno y lo malo ha sido lo que la sociedad ha determinado, lo que en una mayoría de votos han pensado que es correcto. Hablan de un Dios que lo creó la humanidad y la mente humana. Hablan de un Cristo que es de acuerdo a la historia muy diferente al que la Biblia enseña. Y todo esto son ataques contra los fundamentos. Y dice el salmista, si los fundamentos son destruidos, ¿qué va a hacer el justo? Porque el justo se apega a las normas, a los fundamentos justos de Dios. Por eso Romanos 2:14 al 16 nos dice, porque cuando los gentiles, ¿a quién se refiere esto? A los no judíos. Los gentiles no tenían las escrituras. Los únicos que las tenían eran los judíos, ¿cierto? Esto no hay duda. Quítate de tu mente el pensar, como alguna vez platicaba con uno de mis hermanos hace ya algún tiempo, que probablemente pudo haber un escrito para los aztecas, una revelación para los mayas, una revelación para los chinos, porque para allá no llegó la Biblia. No, espera, no es necesario. Nota lo que dice el texto, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, es muy claro, ellos no tienen un libro inspirado por Dios, pero cumplen por instinto los dictados de la ley, es decir, lo que es bueno y no, y que la ley escrita lo menciona, ellos, no teniendo ley escrita, son una ley para sí mismos porque muestran, esta es una evidencia, de la obra de la ley escrita en sus corazones. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que el Señor establece los fundamentos, Él dice lo que es correcto. Y no solo eso, Él graba en sus criaturas un entendimiento, una ley en su corazón, no suficiente para salvación, pero suficiente para que sepas cuáles son los fundamentos. Esos fundamentos le pertenecen a Dios. No es la cultura, no es la región. Oye, y si nunca le enseñan lo correcto y solo ven lo malo, van a pensar que lo malo es bueno. Jamás. Hay una evidencia universal.
porque Dios puso eso en el corazón de cada una de sus criaturas. Por supuesto que en la marcha la conciencia se perturba, la conciencia se contamina con lo que ven y rechazan lo que entienden que es correcto y apropian o se agarran de lo que los demás dicen que es correcto sabiendo que no es correcto. Y ellos se perturban. Ahora, esas verdades fundamentales son permanentes. La verdad no cambia. Sin embargo, siempre se intenta destruir esos fundamentos. ¿Cómo se intenta destruirlos? Poniéndolos en duda, atacándolos, silenciándolos en sus propios corazones, promoviendo las antileyes de la humanidad. Y aquí es donde viene el problema, que cuando vemos ese ataque nos sentimos tentados a decir, estaremos en lo correcto, porque por mayoría de votos todos dicen que esto es lo correcto, pero Dios dice exactamente lo contrario. Los fundamentos no se establecieron por mayoría de votos. Los fundamentos los estableció el Creador de todas las cosas. Ahora, esas antileyes, por eso Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y lo hicieron conscientemente. Cambiaron esa verdad de Dios por la mentira. En el Salmo 11, en el verso 3 dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Ahora, ¿qué puede hacer el justo? Este mundo intenta destruir los fundamentos justos que Dios ha establecido. La verdad es atacada, ya lo dije, la mentira promovida, al grado de que ahora lo que se promueve más, y si muchos lo dicen, se convierte en verdad. Esto es un engaño. Si tú juntas un grupo de personas y le dan un like a algo que a ti se te ocurrió, los demás van a empezar a pensar que eso es correcto. Así es como funciona el engaño en este mundo. Se promueve como si fuera verdad y se considera verdad, pero es un engaño. Ahora, los fundamentos, el punto aquí es que los fundamentos nunca caerán. Los fundamentos no serán destruidos. Podrían ser destruidos cuando Dios sea destruido, pero Él es eterno y su palabra también. Él es permanente y su verdad inamovible. Entonces los fundamentos no caerán y Dios al final juzgará y condenará al mundo en base a los fundamentos que todos tuvieron conciencia. Gracias a Dios por Él tener el control de eso. Entonces, aquí es donde entra lo que dice el salmista. Aunque el creyente se sienta abrumado, tambaleante, dudoso, atacado, debe hacer lo que David hizo. Refúgiate en el Señor, porque Él es un Salvador. Él te va a guardar. Deja que el mundo siga corriendo tras sus ideas. Refúgiate en el Señor. Deja que el mundo piense y quiera atacar y destruir. Él no lo permitirá, porque Él es un firme refugio. Y por eso dice David, ¿cómo me dices? Ve y resguárdate si mi refugio está en el Señor. ¿Cómo me aconsejas eso? ¿Sabes? Dios nos dé sabiduría cada vez más. Y vuelvo al punto, ¿recuerdas que mencioné algunos montes que pensamos seguros para nosotros? No estoy llamando a ser negligente en ninguna de esas áreas, pero esas áreas aún son por la gracia de Dios. Hay gente que no puede tener un seguro y no tiene un ahorro para el retiro. Y va a venir a los pies de Cristo y va a amar a Cristo y va a seguir a Cristo y con su trabajo y su esfuerzo va a tener por la gracia de Dios siempre para comer, pero no va a tener un seguro. Y cuando se enferme, ten cuidado en decirle, pero es que ¿por qué no tienes un seguro de vida? Ese no es el consejo sabio de un creyente. Porque si entiendes que el refugio es el Señor, entiendes que esas cosas secundarias te están dando seguridad a ti, porque en realidad no estás completamente refugiado en el Señor. Y si en su gracia
te permite tener una cuenta abultada, te permite tener un trabajo próspero, te permite tener... Recuerda que esas cosas son efímeras. Y recuerda que son tan pasajeras como la brisa y como la niebla. Y que no puedes poner tu confianza en esas cosas. Pero refúgiate en el Señor y encontrarás descanso. Dios es nuestro firme refugio porque es el Salvador de los justos. Por eso lo podemos creer nosotros. Y aunque otros tengan sus propias creencias, no podremos imponernos sobre lo que el resto crea. El salmista muestra que Yahweh es digno de confianza, porque Él es el Salvador. Pero también, Dios es nuestro firme refugio porque es el Rey, no un rey. Él es nuestro firme refugio porque es el Rey. Mira el verso 4. El Señor, por eso me refugio en Él, es la idea de David. El Señor está en su santo templo. Habla de su morada. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dice el texto que Dios está en su santo templo y su trono está en el cielo. Es decir, Dios no está en la escala de lo común o lo ordinario. Esto significa que Él es santo, que Él no está en la escala de lo común u ordinario. No lo puedes clasificar ni catalogar con el resto de los dioses, divinidades o montes seguros que esta tierra tiene. No, Él es santo. Él está fuera de lo ordinario. Cuando hubo guerra entre Israel y los asirios, redactada en Primero de Reyes, los asirios fueron derrotados por Israel. Y cuando ellos fueron derrotados, ellos cometieron un error garrafal, como decía mi hermano Lupe. Un error garrafal. Y luego me explicaba qué significaba garrafal, pero no lo voy a hacer ahora. Pero ellos cometieron un error garrafal, los asirios. Clasificaron a Yahweh como clasificaban al resto de los dioses. Siempre ha habido infinidad de dioses, unos más poderosos que otros en el pensamiento de los seres humanos. Y entonces, cuando vino la derrota, clasifican a Yahweh y esto le molesta a Dios. Ellos dijeron, mira, le dicen al rey, nos vencieron porque sus dioses, hablando de Yahweh, sus dioses son dioses de las montañas. Eso era lo que ellos creían. Dioses de las montañas, dioses de los valles, dioses de la siembra, dioses de todas estas cosas. Ellos son dioses de las montañas, pero si peleamos en el valle con ellos, los vamos a derrotar porque sus dioses son dioses de las montañas. Y tú dirías, es que no conocen a Dios, pero lo que me interesó mucho es que a Dios le interesó lo que pensaron de Él. Y mira lo que dice Primero de Reyes 20, 23 y 28. Primero de Reyes. Me parece interesante esto y dice ahí. Y los siervos del rey Aram, el de Asiria, le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleemos contra ellos en la llanura, pues, ¿no seremos más fuertes que ellos? Ok, entonces Dios ve lo que responde en el verso 28. Entonces un hombre de Dios, un profeta del Señor, se acercó y habló al rey de Israel y dijo, así dice el Señor, porque los arameos han dicho, el Señor es un Dios de los montes, pero no es un Dios de los valles. Por tanto, por haber hecho eso, por tanto entregaré a toda esta gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Y fueron al valle y el Señor causó una derrota mayor que la primera, pero me llama la atención que dice, nada más para demostrarles que a mí no me pueden clasificar con sus dioses y sus montes. Yo estoy fuera del ordinario, yo soy santo. Y les voy a demostrar que así es. ¿Te acuerdas por qué hizo los milagros a Egipto? Porque yo le voy a mostrar a Faraón quién soy yo. Porque Faraón, cuando le presentaron, Yahweh dijo, ¿y tú quién eres, Moisés? A mí me puedes cantar chismes, ¿verdad? ¿Y yo, quién eres tú? Dice, muy bien, yo le voy a mostrar quién soy. Y me voy a glorificar en Él. Hermanos, Dios es nuestro firme refugio porque Él es el
rey. Y su trono no está en una ciudad, en una región, ni siquiera está en la punta del mundo. Su trono está en los cielos, dice el salmista. ¿Qué significa trono? Bueno, implica autoridad, implica poder. Pero ¿quién tiene un trono? ¿O quién tenía un trono? Solamente los que gobiernan. Y si tu trono estaba en Jerusalén, tenías un rango que era el país de Israel y tú gobernabas en ellos. Pero ¿qué te dice que el trono de Dios está en los cielos? Que su gobierno abarca absolutamente todo lo creado. Que Él gobierna sobre todas las cosas. Que todo está debajo de su trono. Que su jurisdicción no está limitada a un solo pueblo o región, sino que tiene injerencia, ese trono, esa autoridad, sobre todo lo que ha creado. Entonces, dice David, por eso te puedes refugiar en Él, porque su trono está en los cielos. ¿Qué implica esto? No importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas, Dios contempla, Dios gobierna, Dios tiene toda la información necesaria de quienes se someten a su constitución porque Él es el rey y quienes no lo hacen. Nota cómo lo dice en el Salmo, capítulo 11. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. ¿Y qué hace? Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Como gobernante, Él está observando quiénes se someten a Él y quiénes no. Tal vez tú y yo nos podamos sentir tentados a correr tras lo que el mundo dice que es lo correcto y poner en duda lo que Dios dice que es lo correcto. No te preocupes. El Señor, sus ojos ya han examinado tu mente y tu corazón. Y han examinado el mío, porque Él es quien gobierna. Él sabe cuáles son tus intenciones. Él sabe cuáles son las mías. Dice que sus ojos contemplan. La idea no es solamente que sabe quién está ahí, sino la idea es que nadie se puede esconder de sus ojos analíticos, todopoderosos. Y te analiza perfectamente ese que reina. Y como te decía, nos vemos tentados y atraídos por un mundo que corre en desobediencia a Dios. Es lo popular, y como lo popular se convierte en verdad, nos vemos tentados a seguir y correr tras la desobediencia a Dios, contra lo que Él dice y lo que Él ha establecido, porque al parecer les resulta bien a ellos. Parecen ser gente reconocida, parecen ser gente poderosa. Y el Salmo 73 describe perfectamente esta clase de desesperación en un creyente. Y dice lo siguiente, Salmo 73, lo voy a leer casi de corridito. Mira, quiero iniciar en el verso, vamos a ir desde el verso 1, voy rápido. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, dice el escritor del Salmo, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Yo cuando veo a mi familia, a mis hijos, y los veo obviamente en este mundo, aprendiendo de este mundo, involucrados en este mundo, porque estamos en este mundo, dijo el Señor. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y cuando yo veo a mis hijos y veo toda la información que ellos están recibiendo, yo puedo ver y entender su desesperación que llega a surgir en sus corazones. Una desesperación en la que, como aquí dice el salmista siendo honesto, mis pies casi se resbalaron y tropezaron tras lo que estoy viendo. Porque es difícil poder entender esto en nuestras mentes con facilidad. ¿Qué es difícil? Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes. Arrogante se refiere a los soberbios contra Dios. Al ver la prosperidad de los impíos. Ellos les va bien y viene a tu mente y tu corazón, pues no debe estar tan mal. Practican pecados horribles, pero como les va bien y se ven bien, piensas, no, pero parece que no está tan mal. Estás resbalando. Estás tropezando y yo tropiezo porque tenemos envidia, porque analizamos y vemos las vidas de ellos y parecen que están bien.
porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, es decir, tienen todo lo que necesitan, se desborda su corazón con sus antojos. Incluso, mira, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca. Y uno piensa, ¿y por qué no les cayó un rayo? Tal vez Dios no existe. ¿Por qué hacen todo eso y no son arrasados? Y tropezamos. La lengua se pasea por toda la tierra, hablan de todo, dicen de todo y creen tener la razón en todo. Ahora, mire el verso 11, ¿qué más dicen? Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos. Y siempre desahogados han aumentado sus riquezas, ciertamente en vano. Aquí es donde viene el pensamiento de esa persona. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues si he sido azotado todo el día y castigado cada mañana, recuerda que la guerra es entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Y el que está en la verdad es atacado constantemente. Y llega al punto de decir, en vano estar en la iglesia, en vano no decir groserías, en vano no practicar pecados. Si a ellos les va bien y a mí no. Parece en vano. Tal vez tienen razón. Cuando pensaba, dice el verso 16, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios. Y esto implica, entré en comunión con Él. Y entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Cómo son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor. Cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe, sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. El punto es de que llegó y decir, perdóname, Señor, ¿cómo he estado pensando en eso? Y me sentía tentado y ahora entiendo que esas personas, aunque vivan 100 años en prosperidad, de un golpe serán arruinados por completo y por la eternidad. Y yo quería ser como ellos. Sentía punzadas, me sentía avergonzado de mi manera de pensar. Me arrepentí de pensar de esa forma. Hermanos, pero es una lucha. Vemos eso y parece que nuestros pies quieren correr con ellos y hay desesperación. Pero ¿qué es lo que nos enseña el salmista? Confía en Él. Pues Él reina desde su trono en el cielo sobre toda la creación. Y Él ya los conoce y ya te conoce a ti. Si estás bien con el Rey, estás bien por la eternidad. Pero si no estás con el Rey bien, cuidado cuando Él se levante. Y Él se levantará y Él juzgará, recuérdalo. Quizá no en esta tierra, pero vendrá el juicio final. Dios es nuestro firme refugio porque Él es el Salvador y nos libra, porque Él es el Rey y gobierna desde el cielo, pero también Dios es nuestro firme refugio porque Él mismo es el juez. En ese versículo 5 dice enseguida, después de contemplar lo que hay en el corazón de los hombres, no se queda ahí. Dice el verso 5, el Señor prueba al justo y al impío, a los dos, al recto y al inicuo, decía arriba. Y su alma, el alma del Señor, aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción de su copa, su pago, su herencia eterna. Será el infierno. Fuego, dice, y azufre, dijo Cristo. ¿El infierno existe? Bueno. El que nunca mintió, que es Cristo, dijo que es un lugar de lloro y crujir de dientes. Y si Él lo dijo, seguro que así es. Dios es nuestro firme refugio porque Él es el juez. Dios como juez examina, pero también dice prueba, examina me refiero, examinar y probar, prueba a toda la humanidad. Quiere decir observa, pero también examina y prueba a toda la humanidad. La palabra probar significa
hacer una prueba para determinar la naturaleza de algo. Observar tanto sus imperfecciones como cualidades. ¿Cuál es la idea de esto? A veces no hay que confundir, a veces se dice, el Señor me probó como el oro, como la plata y salí refinado. Esa palabra probar, el término es refinar, implica una aflicción, pero para salir mejor. En esta idea es que el Señor prueba para sacar la evidencia de lo que hay allí en esa persona. Esa es la prueba. Él prueba justos e impíos para revelar lo que hay en ellos. Es decir, se pone en evidencia la naturaleza de la persona. ¿Cuál es la evidencia de que este es un impío? Dice el texto allí, su alma aborrece al que ama la violencia. ¿Qué ama el impío? Ama la violencia. Esto significa el que se complace en la agresión. Y es una referencia directa al verso 2, que dice que se complace en odiar y buscar el mal contra los otros, particularmente contra el justo. Es la referencia de aquel que entensa su arco, su flecha, y está esperando y odia a tal grado a aquella persona que quiere desaparecerla, porque aquella es justa y yo soy un impío. Esa prueba del Señor evidencia quién es quién. Jesucristo dijo a unos que se pensaban candidatos al cielo, porque eran del pueblo judío. Y ellos decían en Juan capítulo 8, somos hijos de Abraham. Porque la creencia de los judíos, por cierto, apóstatas del tiempo de Cristo, es que Abraham estaba en las puertas del Hades y que todo judío cuando venía a las puertas del Hades le decía, tú no puedes estar aquí, tú tienes que ir al cielo. Solo por ser hijo de Abraham, Abraham no permitía que te fueras al infierno, ¿no? No importa si eras, como decía, si vivías como el diablo, eras judío y vas al cielo. Bien, entonces ellos decían, Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Evidencia, esto no hizo Abraham. Me odias, le dijo, me odian. ¿Por qué dices que eres hijo de Dios? La evidencia prueba que no lo eres. Amas la violencia. Quieres matarme porque yo digo la verdad. Después sugirieron, tenemos un padre que es Dios. Y Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, me amarían. Evidencia. Porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Puedo confiar en Él, hermanos, porque Él es el juez. Y Él sabe, con esos ojos de fuego que ven el interior de mi corazón, sabe que amo lo que Él ama. Y entonces puedes descansar. Sabe que amo lo que Él ama. Amo su gloria, amo su palabra, amo su pueblo y amo su creación. ¿Y sabes a quién incluimos en la creación? A todos los hombres creados a la imagen de Dios. Amo a mis enemigos. Quiero ilustrar esto en los 2 minutos que me quedan para decirles algo. Yo sentía amargura cuando aquella persona que entró a la casa y nos amenazó aquí en Delicias, a mi esposa y a mis hijos. Y durante mucho tiempo, muchos días, mi corazón estaba amargado con enojo. Yo sentía odio hacia esa persona. Repasaba la escena y pensaba, ¿por qué en ese momento no agarré el machete que tenía allí? Estoy siendo honesto. Y haberle dado y haberlo acabado, y esos eran mis pensamientos. Sin embargo, no porque me pusiera a pensar y decir, oye, no, Alberto, no pienses eso. No, estaba allí esa amargura, pero llegó un momento en que sentí compasión después por ellos. Ellos clamaban o me pedían que diera el perdón y yo no lo iba a hacer. Ahora, no porque no lo perdonara, aunque en ese momento estaba amargado y no sentía eso, pero yo no quería dar el perdón porque si daba el perdón inmediatamente iba a regresar al lado de mi casa y todavía estaban mis hijos y mi esposa ahí. Yo le dije, no, hasta que yo no me mueva y lo que los jueces digan, yo no voy a hacer nada de eso. Pero después sentí compasión
bueno, algo más, sentí enojo, mucho enojo, cuando vinieron a decir, dile al juez que lo deje libre a esta persona. Y yo no iba a hacer eso porque les digo, todavía estábamos viviendo al lado. Y sentí mucho enojo cuando decía, sus papás eran cristianos y lo llevaba de chiquito a la iglesia. Ahí no sentí compasión, ahí sentí más enojo. Pero después, esa señora, la esposa de este hombre, desahuciada con cáncer, llevado él a una prisión lejos, su familia bajo las drogas, y yo sentí compasión. Y aunque lo he visto nuevamente, no siento odio, el Señor lo sabe. Puedo confiar en que su juicio será justo contra los malos. Y sé que amo lo que Él ama. Y me puedo refugiar en Él y Él me va a guardar. Romanos 12:19 dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, porque Él es el juez y tiene toda la información y tú y yo no, dice el Señor. Dios es nuestro firme refugio porque Él es el Salvador, porque Él es el Rey que gobierna, porque Él es porque Él es el juez y su juicio es justo. Y como debo terminar, debo mencionarlo así. Dios es nuestro firme refugio por último, porque Él es el Rey, es el juez, pero Él es el abogado. Nota por favor el término, en la parte final, el verso 7, después de que habla del pago que Él dará a sus adversarios. Los adversarios que son los adversarios del recto. Mira lo que dice el 7. Pero el Señor es justo. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Dios es justo implica que el carácter de Dios es el origen de las normas de lo correcto. Es decir, Él no se sujeta a una regla impuesta, sino que Él mismo es la norma establecida, por tanto no puede ser injusto. Espero que me pueda explicar. No se trata de que el Señor se sentó y empezó a decir, a ver, ¿qué me gusta y qué no? Y comenzar a decir, pues ahora voy a decir que no me gusta esto, como si fuera algo ajeno a Él. Las normas justas y los fundamentos es su carácter. Él es justo. Su totalidad de Él, lo que Él piensa y hace, lo que Él siente y desea, lo que Él hace es justo. Él es justo. Y esa es la norma que se establece. La ley solamente es un reflejo del carácter de Dios. Entonces, el salmista dice, pues el Señor es justo. Por tanto, Dios ama la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él se complace en el cumplimiento de las normas establecidas por Él. De aquí debemos entender que la vida perfecta de Jesucristo en su humillación, cumpliendo toda justicia, se lo dijo así a Juan el Bautista, llevó al Padre a decir desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Por qué? Porque cumplió toda justicia y Dios ama la justicia. Es decir, Cristo obedeció todo el carácter de Dios y lo cumplió, el único que lo pudo hacer. Y Dios dijo desde el cielo, es mi Hijo amado en quien me he complacido. Así también, por causa de que Dios es justo, Él debe castigar toda injusticia. Como dice Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque con injusticia restringen la verdad. Dios manifiesta su ira contra la injusticia, debe castigarla. Pero dice, Dios es justo, Él ama justicia, y luego dice, los rectos contemplarán su rostro. Esa palabra de los rectos son los mismos, los que son atacados por los malos. Lo que está hablando el Salmo es el que se refugia en el Señor. Esos son los rectos. Ahora, significa los que se ajustan al estándar que Dios ha establecido. Pregunta, ¿puede alguien ser recto? La respuesta es no. Adán y Eva fueron creados en justicia para reflejar el carácter de Dios justo como sus representantes, pero cuando decidieron voluntariamente quebrantar la justicia de Dios al desobedecerle, no solo cometieron injusticia, sino que además perdieron la capacidad de actuar nuevamente de acuerdo a la justicia de Dios. No pueden ser justos.
Pero los rectos aquí y los justos en la palabra de Dios cuando se mencionan son los que ponen su fe en Dios. Son los que le creen a Dios, como el caso de Abraham. ¿Tiene ahí Génesis 15:6, hermano? Ok, véalo aquí. Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor. Y esa fe dice, y él se lo reconoció por justicia. No es que cumplió toda justicia, es que la fe, y entonces el juez, el rey, convirtiéndose en su abogado, lo declara como justo. ¿Cómo funciona esto? El plan eterno del Señor es que por medio de Jesucristo, al cumplir toda justicia, se convertiría en el abogado de todos los creyentes, recibiendo el castigo por la injusticia de ellos y ellos recibiendo a su cuenta la justicia de Cristo, cumplida por Él. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que somos justificados. Entonces el recto es aquel que por la fe en Dios es justificado, busca ajustarse al carácter de Dios, y son los rectos los que verán el rostro de Dios, y los malos recibirán el fuego, azufre y viento abrasador. Muy bien, ¿en qué te refugias? ¿Hacia qué o hacia quién corres cuando te sientes abrumado por el mal? ¿Cuál es esa montaña que te hace sentir seguro? Economía, salud, compañía. Este salmo alaba al Señor por ser digno de toda confianza. Él es el único y firme refugio, donde puedes encontrar cuidado, provisión, protección y toda gracia. Él es nuestro firme refugio porque se especializa en ser Salvador. Él es nuestro firme refugio porque Él es el Rey y gobierna desde el cielo y nada se escapa de su dominio y cuidado. Él es nuestro firme refugio porque Él es el juez justo, y Él es nuestro firme refugio porque a su vez es nuestro abogado y quien nos ha justificado por medio de Cristo. ¿Cómo me vas a decir, huye a una montaña y refúgiate cuando me he refugiado en el Señor? Vamos a orar. Padre, tú eres el único digno de confianza, porque tú eres un firme refugio y no defraudas a nadie de los que vienen a refugiarse bajo tu sombra, a nadie de los que vienen en fe a descansar en ti, no por su propia justicia, sino porque tú te conviertes en nuestro abogado a través de Cristo. Gracias por ello. Señor, tú sabes perfectamente, porque tus ojos contemplan a cada corazón. Tú sabes en qué pensamos que es nuestra montaña de refugio, Señor. Quiero decirte que tenemos muchas. Tú lo sabes. Perdónanos. Qué necio, como dijo el salmista, como una bestia. A veces pensamos. Que nuestros corazones te alaben porque eres digno de confianza. En ti podemos resguardarnos y estaremos bien, Señor. Gracias por tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar.